creo que de jóvenes todos hemos tenido algo de rebeldes, ¿no? Y el trabajo del Estado, pues, es lento, es burocrático, ¿no? Hace unos años, por ahí por el 2022, 2023, yo sí tenía preocupación por lo que podía pasar, ¿no? Es que tiene todo un protocolo, ¿no? Tiene toda una formalidad, y ese protocolo y esa formalidad tiene que estar enmarcado en el respeto y en la confianza. Y el Perú también es el país de las oportunidades perdidas. Por eso tenemos pues 36.000 millones de soles en obras paralizadas. Así es. Y una obra paralizada pues es un escándalo. Pero irme a sentar con un alcalde que abusa de su autoridad y te quiere extorsionar, eso me hace hervir la sangre, ¿no? Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Acá en un nuevo capítulo de Construyendo Conexiones. Esta oportunidad es un personaje, esa es la verdad, ¿ya? Porque es el presidente de Capeco, es gerente general de la constructora inmobiliaria La Muralla, y además es una persona, ¿ya?, que tiene mucha vocación de servicio y mucha vocación de tener grupos, pero al servicio de otros grupos. Yo lo conozco ya un buen tiempo y él es Jorge Zapata. ¿Qué dices, Jorge? ¿Cómo estás? Antonio, ¿Qué dices? encantado. Oye, primero, muchas gracias por aceptar, ¿no? Muchas gracias. Yo sé, tus tiempos son bien cortos y para que aceptes, digamos, una entrevista, pero esto es una entrevista más del amigo, ¿no? Para que nos conozcan un poco más al Jorge, ese Jorge, la persona, ¿no? En ese grupo que tenemos de 400 gerentes generales. Y también tenemos un grupo de seguidores que son jóvenes, ¿no? Y que estoy seguro que tu historia, que es una historia de éxito, ¿ya?, les puede servir, ¿no? Entonces, comencemos un poquito. Cuéntame de qué carrera eres, cómo comenzaste esta historia primero en La Muralla, ¿no? Y yo he visto fotos tuyas, ¿no? Ahí con pelo largo, es más, por ahí creo que estoy viendo, ¿no? Y pareciera como que eras ese muchacho rebelde, ¿no? Que comenzaste como el muchacho rebelde y ahora, digamos, eres una persona conocida, ¿no? Muy pensante, ¿no? Muy concentrada, ¿no? En tratar de dar consejos para, ¿no?, ir en una línea correcta. Sí, bueno, creo que de jóvenes todos hemos tenido algo de rebeldes, ¿no? Y efectivamente, pues, eran los años 80, yo escuchaba rock, escuchaba heavy metal y paraba con gente que escuchaba esa música y bueno, y son etapas que uno pasa, ¿no? Pero era curioso porque yo tenía el pelo largo y los profesores en la universidad creían que era vago. Tenía buenas notas. Sí, claro. Alguna vez un profesor me dijo eso, ¿no? Yo pensé que tú no ibas a ser de los mejores y me sorprendiste. Porque sí tenía... ¿Tú eres de la Católica? Cursos. No, yo soy de la Ricardo Palma. Ingeniero industrial. ¿No? Sí, ingeniero industrial. Sí, bueno, pasaron los años, nos pusimos a trabajar con altibajos. Yo tuve una experiencia, por un lado, interesante, pero por otro lado, ingrata. Estuve de gerente en una empresa en Brasil, pero no fueron bien las cosas ¿Te fuiste para allá? O sea, ¿terminaste? No, estuve unos años por acá y después de 10 años de haber terminado, poco menos, quizás 8 años de haber terminado, me mandaron a hacer unas redes eléctricas, conexiones domiciliarias, cuando se privatizaron las empresas eléctricas. Bueno, primero acá se privatizaron las empresas eléctricas, entonces hacíamos trabajos de redes, conexiones, media, alta tensión, baja tensión. Y luego lo hicimos en Río de Janeiro, en Brasil. ¿Te fuiste a vivir allá? Me fui 2 años por allá. ¿Soltero? Sí. ¿Soltero? Sí, me fui 2 años por allá. Y bueno, pero no fueron bien las cosas, así que cuando regresé pues había ahorrado, pero se fueron todos los ahorros que había tenido. Así que regresar a empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con muchos empresarios? ¿Te contrataron para ir allá o tú
tú te fuiste a hacer empresa allá? No, a mí me contrataron, pero llegó un momento que yo estaba de gerente general allá y el dueño de esta empresa me pidió que aportara un capital y que me iba a poner en la sociedad, ¿no? La empresa no tenía en ese momento allá en Brasil una buena situación, así que había que poner un poco de capital. Sí. Sí. Y yo puse todo lo que tenía, es un error. Siempre que... Desde joven, ahí tenías que entre 25 y 30 años, claro, más o menos. Sí. Sí. Y siempre hay que medir y tener un portafolio de inversiones, ¿no? Pero te digo, mira, yo hablé con Oscar Bravo y una de las cosas que dijo para su hijo, ¿no? Es la mejor edad o una linda edad para equivocarse es entre los 25 y 26 años. Sí, claro. ¿No? O sea, porque creo que te sirve muchísimo para después, ¿no? Claro, sí. O sea, que te quedaste ahí, o sea, y tus ahorros se fumaron, así que regresé pues sin nada, empezar de nuevo, empezar de cero. Y de cero es bien difícil formar una empresa, ¿no? Algo tienes que poner. Estuve trabajando un tiempo, trabajé en el Estado, cosa que no fue muy agradable, la verdad. ¿En dónde trabajaste? Trabajé en SUNARP, en la Superintendencia de Registros Públicos, y en INDECI. Y no era muy interesante el trabajo en el Estado, de verdad. Pero algo pude ahorrar, ¿no? Algo pude ahorrar, y con esos ahorros me junté con unos amigos y hicimos el primer proyecto, el segundo proyecto, el tercer proyecto. Comenzaste con un grupo. ¿Y estás hablando de 30 años? No, y hasta ahora estamos. ¿Son los mismos? Sí, hasta ahora estamos. Lo que pasa es que tengo más inversionistas ahora, ¿no? He incorporado nuevos inversionistas. Pero estás hablando de cuando tenías 30 años. No, un poco más. Eso ha sido el 2005, por ahí, y ya hace 20 años. Tenía, sí, pues 38 años. 38 años. 36, 38 años, sí. Sí, ahí empezamos con este emprendimiento, ¿no? Y bueno, y fuimos creciendo. ¿Y tus primeros proyectos, cómo fue? O sea, tú eres ingeniero industrial. Sí. ¿Cómo? Bueno, 2005, ahí creo que tenías el olfato empresarial. Pues siempre me había dedicado a la construcción. Mi padre fue constructor. Los primeros años después de salir de la universidad, lo apoyé mucho haciendo obras de arte en carreteras. Era de carretera, era de... Sí, ¿no? Pero hacía obras de arte. Obras de arte se llaman las cunetas, todo lo que no es el pavimento principal, claro, digamos, exacto, ¿no? Las alcantarillas, los pontones, los muros de contención, todo eso, ¿no? Entonces, pero no era edificación. No era edificación. Ahí conocí construcción, pero no edificación. Y después, cuando empecé a trabajar en estas empresas que hacía redes eléctricas y conexiones eléctricas y alta tensión, media tensión, también a la larga era construcción. ¿No? Otro tipo de obra, pero construcción de redes eléctricas. Lo mismo allá en Brasil. Algo de experiencia tenía, son partidas, son presupuestos, ¿no? Que tienes que controlar. Entonces vas agarrando alguna experiencia. El primer edificio que hicimos fue 9 departamentos. ¿En dónde? En Barranco. En 2005. 9 departamentos. 2005 fue 2007. ¿Serán cuántos metros? 9, 200, 1800 metros cuadrados, unos chiquitos, digamos. Sí. Pequeñitos, 5 pisos. ¿Y cuántos socios eran? 4. 4 socios. Sí. Y bueno, y ahí empezamos a crecer, traje más inversionistas. Pero quiero, ¿sabes qué? Interesante saber cómo tomas esa decisión. ¿Por qué tomas esa decisión de cambiar de algo seguro a algo arriesgado? No, porque nunca me gustó trabajar en el Estado y eso tenía un techo, ¿no? Tú cuando estás en el Estado llegas a un nivel... porque más arriba están los ministros, viceministros, y ahí llega siendo del partido, del grupo, ¿no? Entonces te quedas en ese nivel siempre, ¿no? Y el trabajo del Estado, pues, es lento, es burocrático, no es por la dinámica, no, pero y el otro punto es, habiendo tenido ya una experiencia, digamos, que no te fue tan bien, ¿cómo decides nuevamente apostar? Porque eso es una decisión de riesgo, digamos, y muchas veces eso
a veces lo tomas porque, digamos, ves que es a veces la única alternativa para salir adelante. O sea, ¿cómo tomaste esa decisión? A ver, se veía la oportunidad, ¿no? Se veía que el mundo inmobiliario estaba en crecimiento. Ya, perfecto. Se veía que habían buenas oportunidades de hacer un proyecto exitoso. Los terrenos en esa época eran muy baratos, muy baratos. Sí, ¿no? sí. Pero eran muy baratos comparados con ahora, pero en ese momento esa percepción no era así exactamente, digamos, ¿no? O sea, había un grado de riesgo, digamos, o tú lo veías así. Siempre hay un grado de riesgo, siempre hay. Pero había una oportunidad, tú veías, hacías tus números y decías esto es negocio, ¿no? Esto es negocio, y efectivamente era negocio, salían las cosas bien y empezabas a crecer, ¿no? Como te decía, el primer proyecto, pues 9 departamentos, después pasamos a hacer 15, después 30, 60, y ahora ya todos los edificios son arriba de 80 departamentos. Claro, por lo menos. Sí, ¿no? ¿Y cómo te consigues financiamiento? ¿No? ¿Cómo comienzas a traer? ¿Te financias por los bancos o buscas, digamos, socios en ese momento, digamos, ¿no? Bueno, el banco hace de sponsor de cada proyecto, ¿no? En esa época no necesitaba financiamiento de banco, ¿no? Tú comprabas la tierra y si comprabas una buena tierra el proyecto se vendía rápido y con un nivel de preventas el banco hacía de sponsor claro. Con los desembolsos de los créditos hipotecarios. Tú funcionabas, ¿no? ¿Tú vendías antes de comenzar la obra o tenías, digamos, una gran cantidad de venta antes de? Claro, funcionaba la preventa rápido, ¿no? Llegabas a 30% rápido. En 6 meses habías completado la preventa y lanzabas la construcción. Eran tiempos muy buenos. Sí. Pero, ¿y estos saltos cómo llegas a este nivel? Bueno, con eso, o sea, tienes que conseguir inversionistas para poder dar saltos, ¿no? Porque tú tienes un problema en este negocio que el terreno crece el precio del terreno crece a una velocidad muy grande. Más rápido que el precio de la venta. Entonces, cuando terminaste un proyecto y quieres ir por un nuevo terreno, las utilidades más el aporte que has tenido en el anterior proyecto no te alcanzan. Así es. Y como además vas creciendo en escala, ya no haces un proyecto de 20, ahora quieres hacer un proyecto de 40, entonces necesitas un terreno más grande. Entonces siempre hay que financiarse, ¿no? Nos hemos financiado en alguna oportunidad con fondos de inversión también, pero no hemos recurrido mucho a fondos de inversión. Hay otras inmobiliarias que han hecho todo con fondos de inversión, ¿no? Entiendo que son más capitales internos, capitales de los socios. Sí. Básicamente, ¿no? Sí. Así estoy viendo que ha sido el crecimiento, digamos, sí, ¿no? Correcto. Sí. Empezamos con Friends and Family, ¿no? Claro. Y ahí, porque también es mucho más rentable, digamos, ¿no? Sí, ¿no? Claro. ¿no? Que estar trabajando con los bancos. Es más rentable. Ahora, no, trabajar con el banco es rentable también. ¿Ya? Pero el banco, pues, te va a financiar, cuando estás en los primeros proyectos, te va a financiar una línea de crédito para la construcción, ¿no? Pero en esa época, recién empezabas, no te financiaba terreno. Pero si el banco te financia terreno, es buen negocio, ¿no? Porque si tú traes a un fondo de inversión desde el terreno o traes inversionistas del terreno, compartes la TIR con ellos, ¿no? Con el banco no compartes la TIR, le das una tasa de interés que generalmente es menor a la TIR, ¿no? Entonces, sí es negocio. Pero los primeros proyectos no te financian tierra los bancos, ¿no? Tienes que agarrar cierta experiencia y ya después nos financiamos con el banco el suelo. Ahora, digamos, la cantidad de proyectos o metros cuadrados que tienes por año, ¿cuántos son? ¿Cuántos proyectos hacen al año generalmente? Nosotros tenemos en este momento 4 y es más o menos con lo que nos mantenemos en Lima. En Lima nos manejamos con 4 proyectos.
Y en provincias tenemos uno. ¿En dónde? En Lambayeque. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bueno, es un techo propio. Ya. Es ¿Y de qué área? Es un proyecto demasiado grande, es grande para... los proyectos que están siendo rentables en techo propio son más pequeños hoy día, ¿no? Este proyecto es casi de 2.000 viviendas. Entonces es un proyecto que se hace largo, entonces la TIR cae, ¿no? Y además es un programa que tiene problemas porque no tiene crédito hipotecario. Sí, claro. ¿No? Ese es el... Porque, pero ahí estás caminando, digamos, porque es difícil, techo propio. Es muy difícil. Y provincias, es más difícil. O sea, es muy difícil. ¿no? Las empresas prestadoras de servicios en provincias son... No, es muy complicado trabajar con ellos, ¿no? Sí. Están todas quebradas, están todas en una situación económica pésima y es muy difícil trabajar con ellos. ¿Y cuál crees que es la diferenciación de La Muralla? ¿Por qué crees que tienes un grupo de compradores que más o menos es constante? A ver, la diferenciación... yo creo que tratamos de hacer las cosas bien, pero muchos tratan de hacer las cosas bien, ¿no? La mayoría, ¿no? Entonces es difícil diferenciarse por ahí, o sea, ponerle calidad al producto, ponerle una bonita fachada, una muy buena distribución. Eso nos diferencia seguramente, pero yo creo que muchos también lo están haciendo, ¿no? También hemos tratado siempre de buscar terrenos que tengan algún atractivo adicional, ¿no? Una vista al mar, una vista a un parque, una salida a un parque, una bonita alameda. Porque tú estás generalmente en Miraflores, esa es sí, la zona, Miraflores, Barrancos, Surquillo, Chorrillos, ¿no? Ese es esos son los sitios donde nos movemos. Sí, y donde tratamos de diferenciarnos en que la ubicación tiene que ser estratégica, ¿no? Clave. No tratamos de no comprar en cualquier lugar. ¿Y qué significa estratégico? O sea, que tengas pues algún atractivo en él. O sea, algo que llame, claro. O sea, que el entorno sea algo que diferencie a la construcción, digamos. Más allá de la construcción misma, digamos, que también debe tener un valor, digamos, importante, es el sistema o el entorno que te está acompañando. Nosotros en los primeros, 10 años, hacíamos proyectos no hacíamos un proyecto que no tuviera una excelente ubicación. Un parque, una vista al mar, y siempre tuvimos la suerte de encontrar esos terrenos con muy buena ubicación. Después se hizo más difícil porque esos terrenos empezaron a subir de precio, ¿no? Y la competencia por comprarlos fue muy grande. Pero después optamos por una estrategia que era, digamos, buscar los sitios que sean frontera, ¿no? Esos sitios donde, donde termina la parte residencial o la parte más cara, digamos, ¿no? Donde termina y empieza la parte un poco menos residencial, porque ahí va a haber desarrollo siempre. Así es, ¿no? Y como le dicen, el insidro. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y se hace mucho bien, porque, digamos, te estás tratando de imitar, digamos, un distrito desarrollado que tiene, digamos, una mejor fachada, y al otro, que hay algún grado de diferencia, lo estás tratando de mejorar y acercarte a lo que es el otro distrito, digamos, ¿no? Exactamente, eso hemos hecho mucho, ¿no? Por ejemplo, tú ves zonas que dices, esto tiene potencial, todavía está un poquito atrasado, no está tan bonito, pero esto en unos años se va a poner bonito. ¿Y qué zonas crees que están así ahorita? En este momento, nosotros estamos apostando mucho por Chorrillos, pero la zona de la Bajada Aguadulce, ahí hemos hecho 3 proyectos. Está bonito, sí. ¿No? Y lo que hemos tenido que ha sido interesante es que mucha gente nos ha seguido después. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un proyecto acá en la avenida Grau, en Barranco. ¿Tú comenzaste acá? Fuimos con Edifica, fuimos los primeros. Claro, y de ahí empezaron a caer toditos, todo se llenó de edificios, ¿verdad?
Sí. Pero todos también eran conocidos, ¿ah? Eran Sí. Marcan, Edifica, tú y Sí, también estuvo Imagina. Imagina por ahí. también, ¿no? Entraron. Sí. Por ejemplo, acá donde muere La Vía Expresa, Ujú. que ahora Porky la va a continuar hasta Hasta el sur. Panamericana Sí, sí. Sur. Ahí donde muere La Vía Expresa, ahí también se ve un potencial, ¿no? Ahí hicimos un edificio y estamos haciendo el segundo. Entonces, esas zonas, pues decimos, esto se va a poner bien. Esa zona, el que tiene ahí un terreno es Rodolfo Granini. Ahí compró un terreno, siempre estuvo pensando en esa prolongación. Claro, Pero ese está un poco más o sea, atrás. pero cuando eso... Yo te hablo del mercado de las flores, esa zona. Claro, pero claro, Es un poco... esa te cuesta un poquito más caro ahorita. Sí. Si tú te vas más allá, te cuesta un poco más barato, pero todavía está por desarrollar. Pero realmente, si con ese trabajo que hace el alcalde, pues esa zona, eso va a subir de precio totalmente, ¿no? Sí, ¿no? claro, sí. Si logra terminar esa obra, toda esa zona se va a repotenciar. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y en Chorrillos lo mismo. Ahora veo que hay varios que se están metiendo en esa zona de Chorrillos, ¿no? ¿Cómo ves el sector? Bien, ¿no? O sea, yo lo que ese es un común denominador de estas últimas conversaciones que he tenido. Hay mucho optimismo en este momento, ¿no? O sea, no sé si es mucho optimismo, sino hay más optimismo que antes. Sí, sin duda, es que se está vendiendo mucho más que antes. ¿No? Se está vendiendo bastante más. Y hace unos años, por ahí por el 2022, 2023, yo sí tenía preocupación por lo que podía pasar, ¿no? Uh-huh. Pero eso se ha volteado. 2024 y 2025 han sido años buenos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que tasas de interés ayudan? El crecimiento económico, que si bien no ha sido explosivo, pero bueno, hemos tenido un crecimiento el 2024 del 3.4, 3.3, sí, que algo ayuda. Sí, así es. Sí, y bueno, y la gran necesidad de vivienda que hay en el país todavía, ¿no? También me han hablado de este último fallo del Tribunal Constitucional que da, digamos, repone el derecho de los inmobiliarios que tenían las licencias, que nos había pasado, digamos, que básicamente se habían cortado las construcciones. Creo que algo me han dicho que también eso ha entusiasmado. Claro, porque el alcalde pues paraba las obras porque le daba la gana, ¿no? Y eso ya el Tribunal Constitucional le ha dicho que no puede hacerlo. Si el proyecto está mal aprobado, según él, tiene que mandarlo al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda tiene que revisarlo y acreditar que el proyecto está mal diseñado. Pero hay una serie de factores que están generando este entusiasmo, ¿no? Lo que tú dices, la tasa, ¿no? Sí. La economía. Esto del tribunal es un poquito que también genera confianza en que las instituciones de alguna forma están caminando. Sí, es importante que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? Y el Tribunal Constitucional ha cumplido su rol garantizando los derechos adquiridos, ¿no? Claro. Dime una cosa, pero ¿por qué no comenzamos un poquito? ¿Cómo llegas a Capeco? ¿Cómo llego a Capeco? Bueno, nos inscribimos al poco tiempo que empezamos como empresa. Uh-huh. Empezamos a participar después de algunos años en los comités inmobiliarios. En ese tiempo se llamaba Comité de Edificaciones, ¿no? ¿Siempre has estado en Capeco entonces? Sí, estamos en Capeco desde el año 2010, si mal no recuerdo. No sé 2009. Si tú me contaste, ¿tu papá estaba en Capeco o no? No, mi padre nunca estuvo en Capeco. No sé, creo que en la reunión que estuvimos, sí, alguien me contó que básicamente él conocía mucho, iba a Capeco básicamente porque su papá, digamos, estaba ahí. Mi padre iba ya, pero seguramente por el tema de revistas, costos. Capeco en esa época pues era un referente de los costos, ¿no? Después han salido otras revistas ya.
pero en esa época era lo único. ¿Cómo así sale esta ganas de, digamos, porque trabajar en Capeco como presidente es, digamos, un trabajo para el grupo, digamos, ¿no? ¿Cómo sale esto de liderar, digamos, un grupo, digamos, ¿no? Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Empezamos a participar en el comité de edificaciones, nos invitaron a integrarlo. Veíamos que las conversaciones eran interesantes, ¿no? Porque se proponían cosas importantes para la industria, cómo mejorar la calidad de la construcción, la seguridad en obra, el tema comercial, cómo hacer que la banca intervenga más, el estímulo que debía dar el Estado. Entonces las conversaciones siempre fueron interesantes. Entonces, pero eso es antes de la CEI, o sea, antes de la CEI, o sea, ¿cómo? O sea, porque... Más o menos en paralelo, porque ahí también nacía CEI, ¿no? Y ASEI también tenía el mismo rol, ¿no? Entonces, pero yo siempre fui más cercano a Capeco. Yo he ocupado el directorio de ASEI una sola vez. Pero siempre, por alguna razón, he estado más cerca de Capeco, ¿no? Conocí bastante gente agradable, gente interesante. Ese es un punto también que es importante, ¿no? Te gusta interactuar con otros inmobiliarios, te cuentan sus cosas, sus problemas y sus aciertos, ¿no? Y tú también compartes cómo te va, cómo resuelves algunos problemas, y eso también te da un background importante, ¿no? Haces amistades, lo cual es importante. Yo tengo muchos amigos, ya considero, y amigos de verdad, ¿no? En la Cámara y en ASEI también, ¿no? Y eso parece mentira, pero es un valor fundamental. La amistad es potentísima, es potentísima. Yo diría que es un gran porcentaje del por qué estás ahí. Pero yo te diría que lo que veo en el grupo, porque en el grupo están, digamos, Juan Carlos, digamos, hay un buen grupo, José Pantoso, ¿no? Y que más o menos se repite y que lo veo como una fortaleza muy grande, es esa amistad que tienen entre todos, ¿ah? Sí. Son bien, o sea, y hablo con José, ¿no es cierto? Y me dice, somos bien patas, o sea, nos matamos de la risa. Entonces creo que eso ha sido un pilar para hacer todo lo que han hecho, ¿no? O sea, tu cumpleaños, y no solamente tu cumpleaños, o sea, yo veo que después en la casa de Ítalo, o la casa de Juan Carlos, Allen, o sea, ahí hay una amistad bien fuerte, ¿no? Sí, ¿no? es muy sólida esa amistad, ¿no? Sí. Y repito, eso hace mucho porque es diferente, pues, trabajar y donar tu tiempo en un sitio donde no estás, pues, contento, no estás, claro. no te sientes cómodo, no te sientes feliz. En cambio, en un sitio agradable, donde estás con amigos, lo haces con más gusto, ¿no? Sí, todos tienen una visión, la verdad que bastante interesante, en el sentido, como conversábamos antes, va más allá solamente de un interés personal, ¿no? Sí, sin duda. ¿No? O sea, y es un común denominador. Eso es lo que yo básicamente he sentido al conversar y al hablar, digamos, en algunas... Ahora, en Capeco hay varios temas que tú has tratado y has impulsado bastante bien, ¿no? O sea, el tema contra la delincuencia, tú has sido un abanderado en ese tema, ¿no? Y has podido juntar a los trabajadores. Eso es un éxito también bastante interesante, ¿no? Que a lo largo de los últimos más de 15 años, si no me equivoco, han logrado firmas, ¿no? De acuerdos económicos, básicamente con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, ¿no? Sí, esa es una experiencia muy grata, esa es una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Esa es una de las cosas más positivas que yo rescato de la gestión, de mi experiencia en Capeco. ¿Cómo se logra eso? O sea, porque es un buen ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? Porque ¿cómo son intereses encontrados? Claro. ¿No? Pero claro. ¿cómo llegas a ese equilibrio? Y voy a ser un poco infidente.
yo sé que generalmente las primeras conversaciones a veces son duras y bastante distanciadas, ¿no? Cuando recién se sienta, uno dice 100 y el otro dice, por decirlo, bueno, eso, 10. Y al final como que la cosa va caminando y se llega a un acuerdo sin necesidad de buscar a un tercero, ¿no? Que ese es el otro tema interesante, ¿no? Sí, es que tiene todo un protocolo, ¿no? Tiene toda una formalidad, y ese protocolo y esa formalidad tiene que estar enmarcado en el respeto y en la confianza, ¿no? Pero además no solo tenemos ese espacio que es la negociación por rama de actividad, sino que hemos extendido esa relación que tenemos con construcción para estos otros espacios, como tú has mencionado, que es unirnos para combatir la inseguridad, la violencia y el crimen. Así es, eso es muy importante. Nos hemos juntado para hacer propuestas para construir un país mejor, para construir mejores barrios, para construir mejor vivienda. Nos juntamos en el CONAFOBICER, en Sensico, para mejorar esas instituciones. Entonces se va construyendo confianza, ¿no? Y el respeto también es importantísimo, ¿no? Entonces eso hace que la negociación tenga su espacio, que no se mezcla con lo demás. Pero para que no se mezcle con lo demás, tenemos que conocer qué cosa es la negociación y separarlo bien y respetar las diferentes instancias, ¿no? Y respetar los protocolos, y respetar las formas. Y eso ya sí. Y la experiencia más grata que te da esto es que te das cuenta que con los trabajadores discutes sobre el pliego. Es una discusión en la cual efectivamente al comienzo la negociación es dura, las posiciones están muy separadas, ¿no? Pero se llega a algún acuerdo. Pero ese es un tema. Pero tienes 4, 5, 6 temas donde los acuerdos son mucho más fáciles. Entonces, la confianza, el respeto, los protocolos hacen que tú aísles esa negociación y no la mezcles con los demás temas, ¿no? O sea, tú no puedes pensar, y eso es de las dos partes, ¿no? Tú no puedes pensar, esta negociación no me fue bien, ellos se favorecieron y fueron intransigentes, entonces en este otro tema no me pongo de acuerdo. Eso no existe. No existe, está totalmente separado. Claro. Eso hace que no haya acuerdo. Pues, claro. O sea, si tú ya estás en un acuerdo, uno tiene que interpretar, y creo que las dos partes interpretan, que eso fue lo mejor para las dos partes. Correcto. ¿No es cierto? Ese es el punto. Correcto. Y si no te quedaste del todo contento este año con el acuerdo, bueno, ya vendrá el próximo año y negociarás mejor. Ya, esa es una pero tú no puedes tu descontento por esa negociación en la rama de actividad llevarla a los otros temas que tienes en conjunto con ellos. Lo que acabas de decir es un excelente mensaje, porque es un mensaje de largo plazo. Así es. Porque tú puedes ser que ahora negocies y no te fue tan bien, ¿no? Pero crees que va a haber la suficiente confianza y también seriedad y madurez de la otra parte, que la siguiente parte quizás, o el siguiente año, quizás las cosas se van a compensar. Porque al final el acuerdo va a hacer que todos de una u otra forma mejoremos. Así es. ¿No? Así es. Y una cosa que es muy importante, o sea, no perder la buena relación y la amistad incluso, ¿no? Porque la negociación es dura, pero tiene su espacio, tiene que estar encajonada en ese espacio, no se puede mezclar con los otros temas que llevamos en conjunto. Claro. Y oye, conversemos un poquito sobre la vivienda social. ¿Cómo ves que está avanzando la situación inmobiliaria? Pero creo que hay dos frentes ahí, ¿no? Porque el tema de la vivienda social, ¿qué tanto estás viendo que estamos avanzando ahí? Sí, a ver, la vivienda social básicamente se compone de dos programas, ¿no? La vivienda a través del Mi Vivienda, Mi Vivienda para los sectores medios, digamos, y techo propio, ¿no?
Techo propio está complicado porque no hemos logrado que el crédito hipotecario penetre, ¿no? Así es. Entonces, sin crédito hipotecario es complicado que la gente pueda acceder a la vivienda, ¿no? Entonces, esa es la primera tarea que tenemos que resolver, que llegue el crédito a estas familias. Y Mi Vivienda camina bien, es un programa exitoso, tiene más de 20 años, 20 y tantos años, funcionando muy bien. Ha tenido sus problemas con algunos alcaldes que no quieren vivienda social en sus distritos, pero bueno, ya con las sentencias del Tribunal Constitucional la cancha está marcada y va a seguir funcionando ese programa bien. Esperemos que no haya mucha novedad o mucha iniciativa que a veces se da de gente que no conoce bien la industria y viene con ideas un poco extrañas, ¿no? Eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Gente que no está en la cancha claro, y viene con ideas extremistas, un tema, ¿no? O viene con ideas raras que a él se le ocurre que pueden funcionar, pero no ha experimentado y ni siquiera ha estado en la industria como para saber qué funciona y qué no funciona. Sí, porque construir es un gran aporte para el país. Así es. ¿No? Esa es la verdad, y dinamiza la economía, genera trabajo, es el sector que más trabajo genera, ¿no? O sea, la minería quizás genera más ingresos, pero como trabajo es el sector que más. Oye, y el otro punto, tocando acá, ¿cómo balanceas tu parte personal con la parte profesional? Porque tú eres Capeco, ¿no es cierto? La muralla, ¿no? Y estoy segurísimo que sí tienes un equilibrio bastante bueno con, digamos, la parte personal, digamos, ¿no? Sí, bueno, Capeco me absorbe mucho y me obliga a venir a la oficina y quedarme hasta tarde para poder despachar lo que se me queda pendiente, ¿no? Pero bueno, lo hago sin quejarme, ¿no? Yo me he metido en esto. Pero te gusta. Sí, no te voy a negar que me gusta la parte gremial, me gusta, me ha agradado mucho, de verdad que sí, le tengo mucha vocación por la parte gremial. ¿Sí? Y mi familia, bueno, tengo una linda familia porque me comprende mucho, ¿no? Ahora mis hijos tampoco... Ya están mayores también, están ¿no? mayores, pues no son... ¿Tú tienes dos hijos? Dos hijos y ya están en la universidad. Los dos en la universidad, ya un poco hacen su vida, ¿no? Pero... Y si hablamos un poquito sobre el Perú, o sea, te conozco y tienes una vocación ¿no? Creo que vas a seguir, digamos, una línea de buscar siempre, tratar de liderar grupos, ¿no? Para seguir apoyando. Pero tú, ¿cómo ves al Perú? ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué quisieras hacer por el Perú? Mira, el Perú es pues una lágrima y una alegría, ¿no? A la vez, ¿no? Es una tristeza y una emoción, porque lo llevas en el corazón, pues, ¿no? Lo llevas en el alma y quisieras que las cosas vayan bien, pero hay que hacer mucho trabajo para que mejoremos. Yo creo que tuvimos grandes años en los últimos, a partir del 2000, 2001, hasta el 2012, por ahí. 14, ¿no? Hasta el 14 creo que crecimos a unas velocidades interesantes, sacamos mucha gente de la pobreza y después hemos desaprendido lo que habíamos aprendido en esos años, ¿no? Y el Perú también es el país de las oportunidades perdidas, ¿no? Tuvimos la oportunidad del guano en el siglo XIX, tuvimos el salitre pocos años después, tuvimos ya un primer boom de minerales en la República Aristocrática al comienzo del siglo XX, que tampoco supimos aprovechar. Y últimamente precios de minerales... en los últimos años, claro, esa ha sido una gran oportunidad perdida, como tú dices, ¿no? Pero yo tengo una confianza, ¿no? Si tú ves el Perú, siempre ha tenido una tendencia positiva, pero ha sido así, ¿no? O sea, con ciclos de crecimiento, de caída y después... Esa es la confianza que tengo, porque yo creo que
Ahora necesitamos mucha educación, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos que creo que, ¿no?, que nos falta. Digamos, fundamental. ¿No? Necesitamos educación, necesitamos una reforma profunda del Estado, pero profunda. ¿Y cuál es la primera reforma que tú crees que necesitamos? No sé si la primera, pero una de las primeras es revisar por completo el rol de la Contraloría General de la República. Es una institución que hoy día elefantiásica, tiene no sé cuántos miles de funcionarios, y si vas a tener a miles de funcionarios para que denuncien a un gerente, a un presidente de un directorio porque aprobó unos viáticos de 800 soles, claro, ¿no? Y lo suspendan esa investigación te cuesta más que los viáticos. Así es. Es ridículo, ¿no? Cuando has tenido enormes casos de corrupción, donde a algún presidente o a algún ministro sí le daban pues 30 millones, 20 millones, y la Contraloría ¿dónde estuvo, no? O algunos alcaldes o alcaldesas. Entonces se le pasan los elefantes y está persiguiendo a las hormigas, ¿no? Esa es una reforma fundamental, el Sistema Nacional de Control. Yo estoy hablando hace poco, ¿no?, con un amigo que estuvo en el desarrollo de lo que es el Fondo Mi Vivienda, ¿no? Y está en ese momento enjuiciado porque en ese momento, como toda empresa, tenías que desarrollar y tomar decisiones, ¿no?, que claro, no habían los reglamentos, las reglas, ¿no? Y eso es una de las cosas que a veces me estoy cuestionando, igual que a los militares de Chavín de Huántar, ¿no? Claro. Y que tú también lo conoces, no voy a decir tu nombre, pero pero lo han enjuiciado por algo totalmente absurdo, o sea, por tratar de desarrollar algo, ¿no?, que en su momento tenías que tomar algunas decisiones que no estaban normadas. Y tiene un juicio de 20 años. Imagínate. ¿No? O sea, esas son las cosas que creo que... Esas son las cosas que hay que repensar. Digamos, totalmente, ¿no? Porque esas son las cosas que espantan a la gente, ¿no? Por eso es que no quiere nadie trabajar en el Estado. Así Entonces, los mejores profesionales están en el sector privado. Correcto. Porque ¿quién quiere ir al Estado para que, oye, firmes un documento y después te juicien? Y después tengas 20 años de juicio, ¿no? Eso es un tema que creo que por ahí tiene que haber una reforma. Total. ¿No? Por ahí tiene que haber una reforma que proteja, digamos, a personas profesionales que están tomando algunos riesgos, que tengan que haber un riesgo, pero que son cosas que están haciendo para el bien del país, digamos, ¿no? Totalmente, porque por eso tenemos pues 36.000 millones de soles en obras paralizadas. Total, así es. Y una obra paralizada pues es un escándalo. Es un daño para el país increíble. Increíble. ¿Ah? Sí, increíble, porque esa obra, literalmente tú has tirado la plata al agua. Porque si esa obra se paraliza 2, 3, 4 años, llega un momento que se hace inservible. Sí, totalmente. Oye, Jorge, me quedaría hablando contigo. La verdad que creo que se pasó más de, yo te dije 30 minutos y ya creo que estamos casi en la hora. Pero sí quisiera que terminemos. ¿Qué consejo le darías a un joven de 25 años, de 40 años, ¿no? De 25 a 40 años que puede estar decidiendo en este momento si sigue una carrera a lo largo de una corporación, una empresa, o si toma la decisión de hacer empresa? ¿No? Que son cosas distintas. Yo te preguntaba un poco por los riesgos, porque sí, hay que ser valiente para hacer empresa, ¿no? O sea, tú tienes que tomar un riesgo, ¿no? Y sabes que vas a poder perder tu capital, ¿no? Sí. ¿No? Pero ese chico de 25 años, 30 años o 40 años que está ahí, que quiere trabajar, salir adelante, si te pones a tu edad, ¿tú qué le dirías? Mira, yo creo que el ser empresario tampoco es para todos, ¿ah? Uh-huh. ¿No? Si un chico no se siente con esa vocación de pelear día a día, de luchar un poco contra la corriente, ¿no? De encontrarse obstáculos todos los días y tener que pasarlos,
de arriesgar, como bien dices, ¿no? De saber que llega fin de mes y tienes que pagar una planilla sí o sí, ¿no? Si no tienes esa fortaleza, mejor no meterse. También tú puedes ser exitoso sin ser empresario, ¿no? Hay profesionales muy exitosos. Hay gente que le gusta destacar en su carrera y ser muy estudioso y ser el mejor en su carrera, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Hay que aprender a manejar la frustración. Es eso. ¿No? La empresa muchas veces es frustrante. Mira, y te pongo un ejemplo, ¿ya? Yo prefiero 1000 veces sentarme en una mesa en el Consejo Nacional del Trabajo. Me puedo sentar 6 horas a discutir con los trabajadores del otro lado una negociación. No me amarga, por el contrario, lo disfruto, hasta lo disfruto, por más que sea larga esa negociación. Pero irme a sentar con un alcalde que abusa de su autoridad y te quiere extorsionar, eso me hace hervir la sangre, ¿no? Entonces hay que tener también esa paciencia, esa fortaleza para soportar ese tipo de cosas, ¿no? Pero tú has dicho 2 cosas que creo que son muy importantes, ¿eh? Primero, saber manejar la frustración, porque creo que todos, en algún momento de tu vida, siempre tienes frustraciones y tienes que salir adelante. Sí. Y eso está acompañado del tema de la actitud, sí, ¿no? Y el tercer punto que acabas de decir, ¿ya? Y que yo coincido contigo, es que cuando tú encuentras, y creo que quizás estoy tratando de leer algo de lo que, si no me corriges, ¿ya? Con alguien que no está viendo más allá de lo que es, digamos, el bien común, ¿no? O tiene otros intereses. Ahí es donde yo, y creo que me pasaría lo mismo que a ti, te comienza a hervir la sangre, porque dices, oye, esto no tiene sentido común, esto tiene que ser algo, o sea, ¿qué está pasando con esta persona que no está viendo un poco más allá de lo que debe ver, ¿no? Y peor si es que encuentras a alguien que sabes que es por algún interés subalterno. Así es. Peor todavía, digamos, ¿no? Sí. Y coincido contigo totalmente en eso. Sí, hay que tener mucha paciencia para esas cosas, ¿no? Y otra cosa, un consejo también para los jóvenes, tú tienes que tener muy firmes tus convicciones, ¿no? Y valores. Sí, muy firmes, ¿sabes? A veces no es fácil, ¿no? Porque tú sabes que con un sencillo puedes resolver el problema. Así es, totalmente de acuerdo. ¿No? En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero tienes la tentación de ceder, ¿no? Así es. Es difícil. Sí, porque a veces te encuentras en situaciones difíciles, o sea, que te aprietan a hacer lo que... Así, ¿no? Eso pasa. Y como tú dices, hay que tener muy firme tus valores. Así es, eso pasa mucho, sí. Y claro, pasa mucho porque hay mucha corrupción en el Perú, ¿no? Que es el otro gran drama que bueno, ahí tenemos también para 2 horas más. Así es, olvídate, sí, comenzamos a hablar de eso. Oye, muchas gracias, Jorge, ¿eh? La verdad que ha sido muy aleccionador hablar contigo. O sea, la verdad que me enriquezco mucho cuando hablo con personas como tú, ¿ya? Que están liderando una organización muy importante y, o sea, eres un amigo, ¿no? Pero un amigo que tiene sus valores bien claros. Y creo que eso es lo que realmente hace que en este momento Capeco sea una institución muy bien vista, y en general el grupo, ¿no?, que tienes es un grupo bastante, que tenemos, ¿no?, que estamos ahí en un grupo, creo que muy alineados, digamos, en los principios, ¿no? Muchas gracias a ti, también me ha agradado mucho la conversación porque lo dijimos hace un rato, ¿no? La amistad hace que estas cosas fluyan con mucho más... hace que las cosas fluyan con más comodidad, ¿no? Sí, así es. Bueno, nos despedimos. Yo soy Antonio Aguilar, estoy con Jorge Zapata, ¿no? Ya será en una nueva ocasión que nos volveremos a ver.
Gracias.